una visión moderna de la biotecnología, ¿sí? Biotecnología como tal, grande, y es que es lo que le llaman NB, I y C, o sea, que es la conjunción de la nano, la bio, la informática y las ciencias cognitivas, siendo algunas cosas más ligadas al hardware, ligadas más al software, la información, la presentación, otras cosas ligadas a básicamente como procesos celulares, química y otra parte más biológica y otra parte más física, ¿no? Entonces, pero basado como en esa ciencia moderna que no hace tantas distinciones como monolíticas, sino que trata de englobar todas las preguntas, pues cómo son los abordajes completos y complementarios. Yo voy a comenzar un poquito, como hablando en general de la ciencia de la vida y de la bioinformática, y partiendo con una definición que es que la bioinformática es normalmente, como se define así de libro, el estudio de los métodos computacionales para la generación, el manejo, almacenamiento y análisis de data biológica. Y esta división del libro yo la complemento con un poco con este diagrama de Venn, de tres círculos que tienen que ver, por un lado, pues las ciencias de la vida, y aquí no hago ninguna, o sea, puede ser química, biología, ¿sí? La computación o los métodos computacionales, y obviamente basado la rigurosidad pues estadística o matemática, y esto es lo que hace pues la bioquímica informática o informática aplicada a las ciencias de la vida. Obviamente cuando hablamos de secuenciación, cuando hablamos de bioinformática, como digo, mi abordaje no es tanto desde el punto de vista de quién secuenció qué, sino más bien de los datos y los métodos algorítmicos, y desde el punto de vista de esto, digamos, los abordajes bioinformáticos son súper necesarios porque la cantidad de data que se genera en secuenciación es masiva, o sea, es masiva, es como le explicaba a alguien hace unos días que yo nunca, cuando yo comencé a estudiar esto, a mí nunca me dijo que era Big Data, simplemente me dijeron que la secuenciación daba un montón de archivos, ¿no? Un grupo grande de archivos. Y luego, digamos, se formalizó como Big Data, y la Big Data puede tener diferentes aristas, pues, y existe una Big Data o Big Data biológica. Eso es cierto. Pero en general, pues la bioinformática trata entonces de nuevo, la generas, cómo la almacenas, cómo la manejas, cómo la almacenas y cómo la analizas. Entonces, yo vengo más como de ese lado, digamos, en las otras tres, cómo se maneja, cómo se almacena y cómo se analiza. Mi informática, pues obviamente, digamos, estos son abordajes más amplios, ¿no? Tiene que ver con computación, con Big Data, con manejo colaborativo, porque tienes que entender diferentes digamos, backgrounds y diferentes abordajes. Muy probable que alguien, digamos, los médicos estudien un sistema específico, los biomédicos tratan de hacer una medición, los biólogos tienen una pregunta molecular, los físicos y los físicos tienen algo que ver con los mecanismos y los bioquímicos, por ejemplo. Los físicos los modelan, los bioquímicos lo tratan de medir. Entonces hay una colaboración entre muchas partes, y obviamente pues se desarrollan herramientas analíticas, no solamente estadísticas, sino también de computación, pues, y la creatividad para la resolución de problemas. ¿Y qué es un campo de acción del bioinformático? Pues todo lo que tiene un proceso biológico, pues basado pues en ADN, ya sea pues humanos, en bacterias, en lo que son animales, hasta digamos seres vivos, que sean macroscópicos, también en las plantas. Todos son en nuestro campo de acción, siempre y cuando tengamos la metodología requerida para poder hacer ese tipo de análisis. Y aquí es donde llegamos a un esquema grande de cómo yo veo la bioinformática. Y la bioinformática no solo va a estar ligada a la genómica. Mucho de los abordajes que se piensan es que la bioinformática es genómica. Cuando hablas de bioinformática hablas de genes. Y esto no es totalmente cierto.
La bioinformática puede actuar en cualquier nivel celular, ya sea pues, a nivel de ADN, de transcripción, o modelos por transcripción, de proteínas y metabolitos, ¿no? Simplemente es que digamos, diferenciar estas ciencias se han trabajado o se han agrupado, se han trabajado en significados, pero se han agrupado en ciencias ómicas y obviamente pues las que tenemos más conocimiento de la genómica, pero también está la proteómica o estudio de todas las proteínas de un organismo, la genómica, todos los genes de un organismo y la metabolómica, todos los productos o subproductos que pueda tener un organismo o que pueda, digamos, que es medible de un organismo, todo lo que es medible de un organismo. Pero también hay otro tipo de informática que se encarga también no solamente de las partes moleculares, sino también de otros, digamos, órganos y, por ejemplo, también otras excretas que no son esa orina, por ejemplo, también obvio marcadores que se pueden sacar de, de piel o de heces. Toda la parte de microbioma, por ejemplo, los microbiomas, todas las bacterias que viven dentro de un organismo o que conviven y ayudan a un organismo también son parte de la bioinformática. Y, por ejemplo, obviamente sus productos que pueden estar pues, bacterianos y que conviven y crecen con nosotros. Entonces yo voy a ir un poquito desgranando un poco lo que hemos hecho. Mi experiencia, digamos, cubre un poco de todas estas áreas y entonces quizás un poco lo que lo hace mi experiencia lo hace un poquito más interesante es que hemos tenido hemos trabajado varias cosas. Una de las cosas que hemos trabajado pues es la parte esta de genómica y proteómica. Recordando, y esto yo creo que ustedes lo ven en clase, pero básicamente estamos en la tercera o cuarta ola de generación, de equipos, ¿no? Al inicio se usaba pues esta gelda garosa en que se medían pues marcadores de proteína, de repente entre muestras y se veían pues estas rayos X de estas placas, es lo que te decía, pues a partir de una separación para un campo electromagnético, te decía entonces el peso total, pues, o cuánto el peso que estaba pues, de una proteína o un subproducto, pues una muestra. Y esto ha sido reemplazado pues, por técnicas de secuenciación. Obviamente, digamos que yo ni siquiera conocía esta parte, yo nunca conocí esta parte de primera secuenciación, lo que le llamaban años 2000, con lo que los Roche 454, todo ese equipo. Yo no trabajé con esto, pero digamos que esto es más mi generación, pues es Second Generation, Ion Torrent y todas las plataformas Illumina. Y pues eventualmente hemos ido viendo quizás esta nueva generación, por ejemplo los nanopores, que sí o sí, pues obviamente han revolucionado el mercado. De hecho, mucha de la secuenciación que se ha hecho de COVID se ha hecho con un nanopore. ¿Qué nos trae esta nueva secuenciación o generación de segunda generación? Pues obviamente no solamente la cuantificación como dogmática de, bueno, esto es una proteína y esto es una gen y esto es un subproducto metabólico, sino que ya con estas tecnologías tú puedes sacar más de una, porque podemos decir que si en cada nivel molecular hay una foto, esta nueva generación esta tecnología de última generación de los últimos 10 años lo que te hacen es que tú puedas ver un collage. O sea, tienes un collage de no solamente de los genes, sino también los transcriptos. Muchas veces también se hace, digamos, proteómica, ves relaciones que hay entre los genes y las proteínas, o los genes y unas modificaciones post-translacionales, todo como parte de un proceso, por ejemplo, digamos, no sé, cáncer o algo por el estilo. Pero básicamente se borran las líneas entre ADN, RNA de proteína y lo que viene, pues, o el uso funcional de la proteína. Y además, hay que decir que las ciencias ómicas poco a poco como que se fueron en esta idea de que todo está interconectado, pues se fueron creando lo que es la biología de sistemas, que es, digamos, que es la forma de organización de todo este conocimiento
tal que tenemos pues información de gran escala de un proceso biológico, pero que también ayuda a entender lo que son la dinámica del proceso, no solamente como que una información de secuenciación te dice cómo es el estado de un gen, pero lo interesante es el mecanismo. Entonces, la biología del sistema trata de entender todos esos subproductos, todas esas fotos, cómo se hilan, y crear modelos matemáticos que te expliquen esto, ¿no? Y obviamente modelos matemáticos que se comparan con la realidad y así viceversa. Obviamente lo que estoy diciendo esta separación o esta estructuración de datos nos lleva pues a interacciones biológicas. Obviamente, si ponemos a pensar, pues los genes, la expresión de los genes tiene que ver con transfactores de transcripción, que son proteínas. Pero estas proteínas vienen de un proceso químico que se generan ciertos órganos en cierto momento, ¿sí? Y pues obviamente hay interacciones más arriba que es un individuo. Creo que esta gráfica la tiene más fácil de explicarlo. Pues unos genes, uno ve redes de genes activándose, redes celulares a nivel de células, no solamente moléculas, pero células que se engranan en órganos enteros, sistemas enteros que hacen parte de un individuo, pero este individuo hace parte de una sociedad. Entonces, está en la parte de toda la modificación, digamos, epigenética, de todo lo que el ambiente te puede afectar, por ejemplo. La biología del sistema tiene esa parte matemática, que es la parte como de bioquímica, de reacciones. No sé si han visto algo de esto. Michael Himenten es el clásico procesos de creación y saturación y consumir por unas proteínas. Y pues tiene una parte de complemento matemático, que es la creación de interesantes de modelos matemáticos. Y ahora voy a hablar un poquito, bueno, estaba hablando un poquito en general de cómo se ve todo este panorama de bioinformática, ¿no? Y ahora sí voy a hablar un poquito de lo que hemos hecho. Primero abordando lo que hemos hecho, lo que hicimos en la maestría de Ciencia de la Computación. En mi maestría o sea, era en el departamento de informática, pero tenía el trabajo de graduación fue en genómica computacional. Y como digo, entonces he trabajado a este nivel un poco de genómica y rápidamente voy a explicar un poco lo que se trataba mi tesis. Mi tesis se trataba sobre la predicción de sitios de unión de factores de transcripción, donde los elementos funcionales de cualquier genoma pues, son los factores de transcripción y los sitios donde estos se unen al ADN, ¿no? Factores de transcripción siendo algunas enzimas, unas proteínas, que se pegan al ADN para generar otras proteínas. O sea que es un ciclo de creación de una enzima, pues se pega al ADN y queda otra enzima. Estos sitios donde se une estos factores de transcripción no son al azar, generalmente tienen que ver con el gen promotor, el espacio de gen promotor, el promotor de un gen. Generalmente tienen otras proteínas asociadas que son activadores, y recuerden que esto es aquí el ADN, siempre hablamos que son como dos curvitas, pero realmente eso es en el espacio. Así que hay un montón de mecanismos que crean fricción, que empujan partes específicas del ADN. Sí, es una bola, es una maraña de una bola, entonces hay partes que sobresalen, empujan desde afuera, entonces hay un montón de proteínas que hacen un trabajo, digamos, de mover al final, el tema era un tema computacional y era predecir dónde se pueden unir estos factores de transcripción. El tema es que estos sitios son cortos, generalmente entre 5 y 15 pares de base, y pueden aparecer en cualquier orientación y en cualquier lugar, ¿no? De hecho, es muy difícil predecirlo solamente con alineamiento. Hay otros mecanismos que tienen, como dije, ¿no? Es una maraña y que obviamente hay mecanismos que desdoble y doble proteínas que empujan para que ciertas partes del ADN queden expuestas y estas se puedan unir. Existe una forma de predecirlo, pues, o de hacerlo en laboratorio, que es básicamente pruebas de lo que son chip o
inmunoprecipitación de cromatina, que son básicamente medir qué es lo que se pega o cuándo está pegado a una cadenita de ADN y ver entonces cuál es la afinidad que tiene entonces con otros sitios, ¿no? Básicamente. Y estas predicciones, bueno, se hacen algunas predicciones computacionales, no voy a dar tanto detalle, pero esto es lo que, un poco lo que decía, ¿no? Nosotros dibujamos nuestra ADN y hasta las imágenes que tenemos hasta... Esto para mí es como bien interesante porque este paper es de 2005, pero digamos que este paper, yo no llegué a este paper sino como hasta 2014. Entonces tú igual hacías tu clase, tu ADN, no sé qué, ACGT, aquí tienes una A, tienes los complementarios, perfecto, aquí se unen, digamos que este fuera T de nuevo, T acá, ¿sí? Perfecto, pero realmente es así como se ven un cromosoma, así como se ven adentro de la parte nuclear de un cromosoma, pues se ve así, es una maraña y esto es como se ve específicamente cada de los cromosomas humanos, ¿no? 5 al lado de 6, pero al lado de 6 está 11 y al lado de 11 está 8. Y el 1, que es el más grande, está por acá, en el medio. Entonces, esto de los factores de transcripción es un tema interesante porque, primero que todo, son cortos, son 5 a 15 bases pares y están, o sea, 5 y 15, imagínate la distancia, ¿no? 5 a 15 y están desperdigados por todo un laberinto de cromosomas que se conforman tridimensionalmente, que a la suma son casi que 3 billones de letras, ¿no? Entonces, es computacionalmente complicado predecirlo, pero bueno, ya existen algunas predicciones, tanto computacionales o sea, algunos indicios de cómo hacer esta predicción. Estas matrices que son por ejemplo, que tienen nombres específicos de enzimas específicas y tienen lo que son sitios de unión predecidos o obtenidos a través de experimentos. O sea que ya se conocen algunas afinidades, ¿no? Bueno, y no solamente algunas, arriba de 1500 pues, sitios de transcripción se conocen. Y esto es específico para factores de transcripción específicos, ¿no? O que están asociados, por ejemplo, en este caso AMT, pues está asociado a este organismo, a esta especie, y trata de esta clase y tiene esta función. Al final, un poco lo que trabajamos era un programa computacional, básicamente da una secuencia de tamaño S y una predicción específica del tamaño L, básicamente decir si habían o no sitios de transcripción en una secuencia. Y pues lo que se desarrolló es una red computacional que tenía por un lado pues las regiones las regiones, tenían las matrices M y tenía la información por eso sobre el genoma. Y pues lo que se computaba era básicamente los resultados, los hits y los resultados de cómo eran las predicciones en un sitio específico. De esto salieron algunas publicaciones, bueno, hay algunos análisis y reanálisis, no me pregunto por ahí, pero algunos reanálisis que se hicieron, pues también nosotros colaboramos. Esto sí es un paper específicamente enfocado en la predicción de angioproteínas, era, o llamarle ANG1, ANG1, tiene que ver con la creación de capilares y de alguna manera pues esta creación de capilares tiene que ver con creación de tumores. Cómo se crean los tumores, porque los tumores van buscando, van haciendo, cada vez que van creciendo, pues necesitan más sangre y para ello tienen que hacer una función vascular de creación de base. Luego de esto de mi maestría, yo trabajé, se hizo un salto a la que es la química informática. Sí, pasé de genómica pura y dura a química informática aplicada a salud materna fetal. O sea que yo pasé de trabajar en este estadio a trabajar con biofluidos, o sea, biomarcadores, con un biofluido que es el líquido amniótico, y trabajar con las muestras que estaban, o los trazos de metabolitos que estaban en esos biofluidos. La tesis básicamente era
era algo como esto. De mujeres embarazadas se extraía tanto suero como líquido amniótico. Se hacía pues química, ¿no? Para entender lo que estaba presente en estos biofluidos, el serum y el fluido líquido amniótico. Además se tenía información sobre la mamá, sobre, por ejemplo, condiciones que pasan en embarazos, por ejemplo, que son prematuros, que el bebé va a ser bajo peso, etc. Y por otro lado, pues a estos biofluidos también se le hacía lo que es espectroscopía infrarroja. Y al final, pues la pregunta sería básicamente es cómo a partir de la parte química, la parte espectral, predecir entonces la parte clínica. Básicamente esa es la pregunta. ¿Cómo para agarrar esto y esto para entonces predecir la parte clínica? De esto se dieron, y esto, bueno, estas fueron cosas como las cosas que yo vi en mi doctorado. Trabajé con muestras de infrarrojo cercano, estos de líquido amniótico, esto es como se ve, y básicamente la pregunta era entonces qué o cuál de estas bandas está asociada a una condición, ¿no? O cómo yo puedo utilizar esto para predecir una condición materna fetal, ¿no? Ya sea que el niño sea de bajo peso o que el niño nazca pretérmino, ¿no? Un montón de preguntas que estamos sentados con un montón de datos y la pregunta era cómo nos asociamos eso a una condición. Uno de los primeros artículos que hicimos fue que se analiza pues líquido amniótico para predicción de nacimientos pretérmino, antes del término, utilizando muestras de líquido amniótico pasadas por espectroscopía infrarroja. Y esto es pues capturado en el segundo trimestre. Tenemos información del segundo trimestre y entonces cómo nacía el bebé. Básicamente eso es como un tiempo T. Este es un tiempo T, bueno, el segundo trimestre, este es un tiempo T más delta, cuando nacía el bebé. Entonces teníamos un modelo, entonces que a partir de esto, ¿cómo predecir esto? También trabajamos con otras cosas más interesantes que eran como no es que esto no era interesante, pero también trabajamos con lo que son infecciones dentro o deficiencias vitamínicas dentro del embarazo. Esto se presentó pues en algunos pósters, algunos artículos científicos luego. Y eso es lo que hice en mi doctorado. Mucho trabajo de salud materna fetal, vitaminas, infecciones, o pretérmino, término, o si el bebé iban a hacer en peso, sobrepeso, o sea, modelos de predicción de eso. Y luego, digamos, al volver a Panamá, traté de continuar del 2013 pues, al 2018, comencé a trabajar y un poco la experiencia que tenía, tanto en genómica como metabolómica, nos hizo embarcarnos en proyectos que tuvieran que ver con proteómica, un poco, a decir verdad, un poco desilusionado por los metabolitos que a veces eran muy difíciles de relacionar. Era como un subproducto que estaban, o sea, lo que estaba flotando en la sangre, era difícil entender cómo o asociar todos sus mecanismos. Al final, pues nos involucramos en un proyecto que era reconocimiento de patrones en tuberculosis, con muestras de suero igual, y filtrado pues con HPLC y espectrometría de masa. De eso salieron algunos artículos, pues obviamente este trabajo se hizo con fondos de embajada británica y con Indicasat. Y a partir de esto también, esta parte de masas, esta parte de espectrometría de masas, prácticamente no tuve el equipo de espectrometría de masas, pero este es un microtop, este es un equipo, este es el HPLC, perdón, este es el HPLC. Esto sería un HPLC y esto sería una parte de masa, ¿no? O sea, un HPLC aplicado, ligado pues a una masa, un equipo de espectrometría de masas. A partir de esta experiencia con espectrometría de masa nos fuimos metiendo un poquito más a otros equipos que existían y otras técnicas, que era pues la técnica de MALDI, que es básicamente se trabaja con un láser y hay una matriz entonces que asiste pues a la distorsión y ionización de las muestras. Esto se trabajó con lo que son
patitas, antenitas de mosquito, de anófeles. Se hizo un trabajo interesante pues, con el doctor Loaiza, que es el experto, digamos, uno de los expertos panameños en estos vectores. Sí, y para tratando como explicar un poco, sí, explicar molecularmente las diferencias que hay entre diferentes especies, presencia, ausencia. Y lo mismo hicimos también trabajando con, o entendiendo pues las variaciones moleculares que hay con los mosquitos, con anófeles, pero también con Aedes aegypti y Aedes albopictus. Esto es un sistema que se hizo al respecto. Y esto es un poco más reciente, este es del año pasado, se publicó pues, un trabajo que se hizo también con pulgas, con ticks, y pues con espectrometría de masa. Y desde el 2018 en adelante hemos estado trabajando en otra área que son, digamos, y yo creo que esto, un ejemplo de lo que estoy haciendo aquí es esto, un trabajo con más de educación, digamos, de tratar de ayudar a la gente a crear, o sea, a la generación y análisis de datos biológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un gap, hay una diferencia, tenemos mucha gente trabajando aquí en la clínica, y en la química y en la biología, y tenemos muy poca gente que entienda qué es lo que se hace del lado acá, ¿sí? De la parte informática, de la parte como delegado, hay muy poca gente. Entonces, hay una diferencia, aparte que hay como, sí, diferencias técnicas de lo que se entiende a veces en unas cosas, ¿no? A veces el biólogo o el médico quiere ve el informático como un técnico más, y a veces el informático ve al médico como solamente como una herramienta para él conseguir su muestra. Ese lado, esa simetría es bastante a veces es obtusa. Entonces hemos estado ligados a proyectos que tratan de ver esta idea de cómo ayudar a la gente que entienda, ver que hay herramientas, trabajar con cursos, trabajar con estudiantes. Esto es un artículo que salió en 2019 en Nature de nosotros, pues cómo podemos utilizar para hacer informática pues en nuestros países con recursos limitados. De esto han salido una lista pues de recursos que ustedes pueden acceder. Bueno, esta es la parte está en el GitHub de Sergey. Pero bueno, si ponen Learn by Informatics, pueden sacar información, por ejemplo, de cursos que existen online, de cursos que pueden seguir en Coursera, en edX, que los pueden ayudar a entender o de repente a ponerse al día en algunas cosas técnicas que lo más probable no van a ver pues, en su carrera universitaria. También hemos estado asociados a un plan que tiene ya la UCLA, o que tiene la UCLA, cada verano hacen estos workshops, y bien interesante porque tienen parte que son full computacional, tienen parte que son, sí, digamos, esto es full computación, esta parte que tienen que ver algunas partes que son específicamente como más asociadas a técnicas, y otras partes que son asociadas, por ejemplo, digamos, a tecnologías, sí, y tienen bien estructurados los cursos, ¿no? Para poder entender diferentes preguntas biológicas, o atender diferentes preguntas biológicas. Un poco lo que estamos haciendo en Panamá, y quizás aterrizando más a lo que podemos crear juntos, yo creo, es que en Panamá, pues desde el 2014 hemos estado tratando de impulsar y hablar de estos temas. Nosotros fuimos pioneros en, no tanto como en informática, pero digamos que pioneros en hablar de estos temas o agruparnos en estos temas. Lo hicimos con el simposio B3, o de Informática, Biociencias y Ingeniería, de 2014. Estamos con eso. Lo repetimos en el 2016 y en el 2017. Y al mismo tiempo pues, hemos crecido un poco la red regional. Esto fue en 2014 en Guatemala, fuimos en 2016 en Costa Rica. Hemos ido a hacer cursos específicos en Chiriquí. Esto es el 2018 en Chiriquí. En UNACHI también fuimos en 2019. Y hemos tratado de ir integrando lo que es la red centroamericana de bioinformática y biocomputación. Esta parte
también es una red aprobada por International Society for Computational Biology, ISCB, que hace también, tiene capítulos regionales, tiene capítulos por representación de estudiantiles. Muy interesante el trabajo de ISB, y pues también les damos la invitación a que también puedan unirse pues nosotros en Biocanet. Biocanet tiene pues no solamente la parte educativa, sino pues también la parte pues de proyectos, y trata de unir también un poco las diferentes especialidades que hay en cada país, o fortalezas que hay en cada país en Centroamérica, ¿no? Trabajando pues con UCR, pues con la Universidad de San Carlos, con la Universidad, pues la UNAM, León, Guatemala, en Nicaragua. Hemos también trabajado un poco en BINET, que es la parte europea de redes de informática. Y por último, estamos trabajando desde APANAC este año. Tenemos varios años que no hacemos el B3. Sería interesante que quizás para el otro año podamos hacer algo de eso, o retomar eso ya con más fuerza. Ha habido más gente que ha vuelto al país con títulos de informática, o al menos la utilizan. Pues es interesante que podamos ir aterrizando algunos trabajos. Y bueno, yo estos últimos slides los utilizo porque pues tenemos también el placer de ser el presidente del Congreso APANAC, y este año estamos celebrando la 18ª versión. Esto va a ser del 23 al 25, o sea que muy pronto, o sea, entre 10 días o algo así, vamos a estar atendiendo al Congreso. El Congreso puede encontrar más información en la página web. Voy a poner esto para que vean la página web y explicarle un poquito de quiénes van a estar presentando y qué se va a estar presentando. Básicamente tenemos un panel de lujo, bueno, 23 al 25. Tenemos como apoyo de la Embajada de Israel. Y tenemos compositores, pues tenemos a tener un premio Nobel, que es la doctora Eda Yonat. Vamos a tener, pues, expertos pues, del área médica, del área biomédica, Chumerit Levenberg, que es del área biomédica, Elon Adar, del área digamos, de ciencias ambientales. Tenemos también tema de innovación, y pues los expertos locales que van a hablar, y bueno, internacionales, para León de McGill, el de la Universidad de San Paulo, panameños que están en el extranjero, Marisa y Moisés, Erika Podes, que está en la NASA, panameños que está en la NASA, y algunas actividades que van a estar viendo ustedes también por ahí, que son los satélites al evento. Y creo que lo más importante, y lo que tengo que decir también, es que hay becas para participación. Los estudiantes pueden aplicar, y es gratis. Tenemos becas básicamente en la página web, poner registro y ir al formulario, poner quiero aplicar una beca. Usted sube una información específica, sus recibos, matrículas, carnet o carta de su tutor, y con eso ya pueden participar. Eso ya estamos, sobre eso en las últimas semanas, pero todavía hay bastantes becas, así que por favor aprovechen. Y bueno, yo estoy abierto a preguntas. No sé si hay un tema que ustedes quieran saber un poco más. Este es mi correo, Javier.Sánchez-Galán, mis redes sociales, @jreyta_galán, y pues quedo a la orden. No sé si hay alguna consulta que quieran hacerme. Gracias. Bueno, primeramente, muchas gracias. El tema de la bioinformática para mí no era muy detallado, pero creo que con su exposición tengo mucha información nueva, así que se lo agradezco. Y sí, pasaremos con la ronda de preguntas, que tenemos varias. Un segundo. Bueno, la primera pregunta dice, es de Cristel Villarreta, nos pregunta, cuando le pregunto a usted, al manejar datos masivos relacionados de las ciencias biológicas desde el punto de vista computacional, ¿qué tanto se debe dominar los procesos y la parte teórica de esta área? ¿Es algo que ha adquirido en la práctica o previamente por teoría?
Déjame ver. Que no me quiero que no el sol me va a pegar en la cara justo. Sí, yo digamos que en esa respuesta yo estoy un poquito sesgado porque yo soy de base, soy de computación, ¿no? Entonces digamos que cuando mi problema era como más asociado a cómo entender el proceso biológico, ¿no? Y de repente ustedes más, que son más de biomédica, digamos, creo que tienen más exposición a procesos biológicos o fisiológicos o organismos o a tejidos, o sea, eso yo tenía 0.0 de eso, ¿no? Química y biología. Pero de todos modos, hay que entender, yo creo que hay que entender siempre, y siempre me lo repitieron así, que tú tienes que entender la pregunta biológica primero. Tienes que entender qué quieres saber biológicamente y luego entonces ver qué herramientas pueden utilizar. O sea, la bioinformática es otra herramienta, es otro microscopio, no más que un microscopio quizás más específico, digamos. Pero tienes que entender quizás digamos, un poco, tienes que saber un poquito de programación, tienes que saber un poquito de lo que es manejo de... Muchas de las herramientas son gratis, eso es lo bueno, lo bonito de computación o informática es que muchas de las herramientas son gratis, pero al ser gratis vienen con muy poco apoyo, o sea, muy poco soporte, entonces tienes que meterte a usar la documentación, muchas veces la documentación es en línea o hay comunidades en línea que te pueden ayudar un poquito a hacer eso, pero siempre es como hay una curva de aprendizaje, ¿no? Al inicio es bien difícil y luego entonces se estabiliza el aprendizaje. Eh, y sí, básicamente un poco lo que hemos entendido desde como desde 2018 acá que estamos en esta parte del gap, ¿no? De qué es lo que es cómo hacer que la gente más que tiene más parte biológica o química entienda la parte computacional y nos damos cuenta de que la base es que quizás, y depende de qué formación tengan, pero de repente la parte de programación es importante. La parte de aprender un lenguaje de programación, un lenguaje de programación que tú puedas hacer, que tú conozcas bien, te va a ayudar a como a reducir un poco el mundo de todas las herramientas posibles. Por ejemplo, que muchas veces la gente lo que hace es que dice, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a aprender R. Pero ya entonces, ya dentro de estar dentro de R, el lenguaje estadístico R, entonces ya como que reduce un poco el mundo de lo que tú puedas hacer. O sea, y no es una mala cosa, o sea, el sentido de que no tienes que explorar todas las herramientas, sino que ya te enfocas en un lenguaje. Así que es digamos que es una, respondiendo a la pregunta, sí se puede aprender, o sea, yo creo como que ya yo venía con cierto sesgo porque yo, digamos, yo he manejado un lenguaje de programación, pero sí se puede aprender y está ligado más o menos como eso, como un software o un paquete de software o a un lenguaje. Y, digamos, la otra parte de datos masivos, que es la parte que eh, eh, te da un poquito, eso sí se la da la experiencia, ¿no? Trabajar con datos, por ejemplo, de que a dónde baja la información de genes específicos o dónde baja. Hay muchos estudios que publican todos los datos, pero bueno, perfecto, tienes que ir a buscar dónde están esos datos, qué significan, o de repente, sí, eso literalmente hicimos la prueba con unos estudiantes hace unos meses que yo di una clase de informática y le dije, bueno, cada uno agarra un paper que quiere replicar pero y vamos a hacerlo con las herramientas que están en este módulo, en esta herramienta. Pues no con las herramientas que usaron, sino con esta. Y te vas a decir te da igual, y no te da igual. O sea, generalmente todos los casos eran como que, bueno, yo traté de hacerlo como él hizo, no pude, y entonces te das cuenta entonces que sí hay variaciones entonces que son dadas pues por la herramienta, ¿no? Pero sí, espero que haya completado la respuesta, ¿no? A la pregunta. Bastante completa su respuesta, la verdad. Otra pregunta nos dice, ¿qué tipo de programas o lenguajes de programación utiliza en sus investigaciones o proyectos? Sí, generalmente yo estoy profesora y en las clases usamos Python, pero yo diría que un poco más para la informática, sí o sí, es más fácil si aprendes un paquete completo, por ejemplo Galaxy. Galaxy
te salva un montón Casa Galaxy es un esfuerzo de poner todas las herramientas juntas. Entonces, tú puedes armar los flujos del análisis. De que, primero voy a alinear esto, después voy a sacar los mayores, después todo eso lo puedes hacer en Galaxy. Ahora voy a comparar con tal archivo. Creo que algunas cosas, solo algunas cosas vas a tener que hacerlo con R. Sería mi segunda opción R. Pero la mayoría de las cosas se puede hacer pues con una plataforma así como Galaxy. Añadiendo esta pregunta, ¿considera usted que comenzando en esta área podríamos utilizar un programa más sencillo para lo mismo o tendría que ser específicamente uno que nos permita funciones tan variadas como Galaxy? No, tú puedes comenzar con uno, por ejemplo, bueno, igual puedo hacer la docencia y puedo poner aquí los links. Puedes usar con uno como UGIN, que creo que también funciona para mucha parte de la bioinformática clásica. Lo bajas en tu computadora y ahí puedes explorar las bases de datos de NCBI y puedes entonces hacer lineamientos, puedes hacerlo directamente en ese software. O sea, es bastante... sí, Eugene, por ejemplo, la diferencia, las acabo de poner en el chat, pero Eugene, por ejemplo, tú sí lo bajas a tu computadora y Galaxy sí está en la nube, entonces tiene ventaja y desventaja, ¿no? La nube está en la nube, tienes que tener conectado a internet, pero bueno, lo interesante es que los datos van del sitio, del repositorio, a la nube, y con Eugene tienes que bajarlos a tu computadora, ¿no? Que puede ser, a veces puede ser problemático, ¿no? Otra pregunta, se la voy a dividir en dos partes. Dice, ¿qué lo llevó a especializarse en bioinformática y posteriormente en la química experimental? Y ¿siempre tuvo el interés en unir la informática y las ciencias biológicas o fue un interés que surgió durante el desarrollo de su carrera? Bueno, yo creo que eso es una pregunta un poco interesante. Digamos que yo fui curioso, digamos, curioso para la ciencia, ¿no? Para la ciencia. O sea, que yo sí o sí quería estudiar ciencia. Y de alguna manera yo dije, ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué cuál va a ser el elemento diferenciador de esto? Que yo sepa también computación. Entonces yo me metí a estudiar computación, pero pensando en hacer ciencia, digamos. Entonces digo, todo lo que yo voy a hacer, no importa qué ingeniería, no importa nada. Yo creo que lo más importante es que yo sepa cómo funciona la computadora y cómo programar. Y de ahí como que siempre tuve esa pasión de computación, pero también ciencia, pero ciencia aplicada, siempre ciencia natural. Y por mucho tiempo yo siempre decía, yo soy ingeniero ambiental, ingeniero ambiental. Y al final estudié sistema y al final no estudié ingeniería ambiental, pero digamos que poco a poco salieron esa esencia, ¿no? De estudiar química y biología. Y bueno, la otra cosa, diría yo también un poco la oportunidad. Yo estaba en Canadá y me fui con una maestría, con una beca de Senacid y pues hay la oportunidad de continuar. O sea, yo salté de una cosa a otra y es medio loco, ¿no? Pero pues la oportunidad que también llegó. Y lo más importante, y yo creo que fue una buena apuesta, es que yo quería hacer algo que involucrara a Panamá. Yo no hice mucho, pero por ejemplo, en mi tesis doctoral, en vez de irme por la parte de bioinformática pura y no sé qué, los métodos, yo trabajé con muestras, y esas muestras eran de pacientes indígenas. Entonces yo quería aterrizar algo que tuviera algo con Panamá y que yo pudiera continuar cuando volviera, porque yo tenía el contrato y tenía digamos, la oportunidad también. Yo tenía un contrato con la tecnológica para volver. Entonces yo dije, bueno, vamos a aterrizar algo que sea útil para Panamá, que se esté haciendo en Panamá, que se pueda hacer con Panamá. Entonces, por eso ese salto quizás que no era tan ortodoxo, pero sí tenía un plan detrás, no era tampoco tan a la locura, ¿no? Igualmente con el salto que hizo de una parte de la genómica, empezó en biología y luego química, eso por probar. Sí, digo, y poco a poco, creo que poco a poco te vas dando cuenta que las cosas, o sea, que todo está medio unido, entonces no son... una pregunta te lleva otra pregunta, y entonces, digo, obviamente eso lo puedo contar ahora, pero como estaba ahí metido, o sea, porque a mí me tocaron dar clases de química y
química analítica avanzada, esas son cosas que no son tan obvias. O sea, no son tan obvias. Y era en Canadá, por ejemplo, y creo que en algunas otras partes del mundo es que cada semana es un capítulo, entonces cada semana era una tecnología, de que ahora vamos a ver espectroscopía de plasma, ahora vamos a ver espectroscopía de infrarrojo, ahora vamos a ver espectroscopía de láser, entonces esos son retos que te ponen en la vida, pero que bueno, que tú al final te dan un pantallazo grande de lo que se puede hacer, pues también al final aporto mucho a mi experiencia como informático, pues yo no tengo problemas con trabajar con NMR o con gas masa, o sea, nada de esa parte me es foráneo. Aquí, relacionado a lo que mencionó que usted estudió para volver a trabajar en Panamá y hacer investigaciones acá, nos preguntan qué tan amplio considera que es el campo de la bioinformática en Panamá y, disculpe, y cómo cree que es visto la bioinformática, me imagino que se refiere en importancia dentro del país. O sea, al mismo tiempo de que te diré que no hay muchos laboratorios de informática, creo que el Gorgas tiene, mi casa tiene, Munashi tiene, UTP tiene, pero no son gigantes, no son los digamos, los más, o no somos los más, no somos los más vistosos. Yo siento que no deja de ser necesario. Primero porque somos un país de biodiversidad amplia, o sea, un hotspot de biodiversidad, o sea, hay un montón de cosas pasando que tienen que ser entendidas molecularmente. O sea, las relaciones de los bosques, las relaciones de las especies con los bosques, las relaciones de los árboles, imagínense pensar en productos naturales, todo eso entenderlo molecularmente. Y la otra cosa es que la otra gran vertiente, o las otras dos grandes vertientes serían la parte de la salud, que yo no creo que sea, yo sé que existe, no sé en qué cantidad, pero de repente más bioinformática aplicada a salud, creo que sería ese complemento que falta. Y bueno, creo que no es foráneo a decir que la pandemia como que descubrió un montón de fallas en el sistema de salud, ¿no? Y entonces yo diría que ahora es momento de como reenfocarse y ver qué podemos hacer para, eh, digamos, hacer que la medicina de precisión o la medicina molecular sea también algo parte del sistema de salud, ¿no? Eh, y obviamente yo aprendí a construir, no a destruir, y nosotros ya estamos construyendo cosas para mi informática, ¿no? Nosotros no es porque no existan, o sea, no porque no exista no es importante, sino que, o porque no es tan vistoso, no es importante. Y bueno, digamos que es como, aquí sí me voy a tirar me voy a poner pecho, pero digo, yo sí creo que en Panamá todavía necesitamos ingenieros biomédicos, ingenieros de sistemas que tengan esta información más que quizás otras carreras. O sea, todavía queda espacio para nosotros y seguir creando cosas. Seguir creando instituciones, seguir creando métodos, todo eso es válido inicialmente. Como siempre dicen que hay que dejar el mundo mejor que lo encontramos, entonces crear nuevas cosas. Sí, yo creo que como panameños somos un pueblo bien interesante porque siempre digo que somos resilientes. Panamá se está acabando de 1513. Panamá dice que no, ahora sí se acaba. Panamá, no sé qué, vino y pasó y tenemos 500 años, ya celebramos 500 años de existir o más. Y todavía hay muchas cosas por crear, todavía hay otras estructuras que hay que entender, otras relaciones que hay que entender. El canal, por ejemplo, siempre me pongo a pensar qué sería el canal si de repente no solamente se administrara, sino también que se estudiara el canal, ¿sí? Que se estudiara, no solo, ahí tenemos una administración del canal, pero también que se estudiara a nivel molecular, a nivel físico, biofísico, toda la parte química, biológica, pues que se pueda sacar de información un poco más de lo que hace Strike, de repente más ligado pues a lo que hace todo lo que es lo que es único para Panamá, por ejemplo. Son preguntas bien interesantes que todavía quedan abiertas. Otra pregunta dice, ¿enfrentó alguna dificultad durante sus estudios en el extranjero? Sí, yo estudié en Canadá, en Montreal, Canadá, entonces no solamente, digamos que tuve enfrentarme con tres cosas diferentes, que eran
La lengua, porque en Montreal se habla inglés y francés, son dos lenguas. El clima, obviamente, que Canadá es súper frío. Y creo que la lejanía, porque digamos que como buen panameño uno no migra, y entonces uno no tampoco se da de la casa, entonces fue la primera experiencia que estuve afuera. Entonces, a nivel un reto de adaptación, y obviamente, quizás una cuarta cosa, y no por menos, no menos, no por último, no menos por ser menos porque es última, pero el nivel técnico es mucho más alto afuera. Eh, o sea, digamos que el nivel de especialización es bastante más alto. Y es un reto. Para sí mismo también te encuentras con profesores que están a un nivel muy alto, pero también que te ayudan un montón y que te tienen abiertos a darte todo el apoyo. Entonces, eso es bien, bien bonito. Aunque es un reto, es bien bonito para que uno aprende esas cosas. Añadiendo a esto, ¿tenía algún consejo para los estudiantes que estamos considerando sacar nuestra maestría en el extranjero? Sí, sí, yo diría que primero que todo están viviendo una época mejor que la anterior, como que eso siempre lo hablamos con mi, yo tuve un asesor de tesis cuando hice la licenciatura en sistema, ingeniería de sistemas, y el mundo que él se enfrentó, o sea, la educación que él tuvo y con que él se fue a estudiar afuera era muy diferente con la que yo recibí y me fui afuera. Y ustedes siento que ya, digamos, 15, casi 15 años después de que yo me gradué, sí, pues para 15 años de graduado, wow. Usted tiene mucho más oportunidades, tiene más becas, tiene mucho más información en Internet puede encontrar un montón de oportunidades. Y creo que también una de las cosas que sí, que es una de las rutas del éxito es ligarse con gente que haya vivido la experiencia. O sea, busquen asesores o profesores asesores que hayan pasado por ahí. Creo que es importante la madurez técnica, pero también la madurez personal, pues entender que los retos van a ser grandes. Y bueno, y te apuntar alto también, ¿no? Tener una misión de apuntar alto y cambiar, ¿no? Y apoyar y salir adelante, ¿no? Creo que eso es un poco la fortaleza mental, creo yo, que también es importante. Saber para dónde quiere ir, dónde uno quiere ir y cómo llegar ahí. Y ya para finalizar, creo que esta es la última pregunta. ¿En dónde podemos encontrar los artículos científicos en los que ha participado? Bueno, yo le puedo dejar mi Google Scholar, creo que es la forma más fácil eh, de ver lo que he hecho. Digo, y ahí van a ver un montón de cosas que, que he hecho en los últimos años, no solamente de bioinformática, y eso es quizás algo también de un poco de experiencia, es que al llegar al país muy probablemente lleguen con tecnologías o con especializaciones que no son tan obvias, pero no es por eso, por eso no es razón de echarse a morir. No, tienes que seguir continuar haciendo, sí, las oportunidades, digamos, van a seguir viniendo y quizás no sean de tu área, pero tienes que ir tomándolas y ahí poco a poco buscándolas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo al llegar en Panamá y trabajé en algo de biomédica, pero después comencé a abrirme en otros campos y me di cuenta que había oportunidades en temas más de ambientales, todavía aplicando esta computación aplicada, ¿no? Computación y ciencia de la vida, ¿no? Pero ya lo hice, por ejemplo, trabajé en proyectos que eran como agro o proyectos que eran con sí, con maíz, con arroz, por ejemplo, y eran necesidades que se tenían. Por ejemplo, me di cuenta que la parte de infrarrojo, la espectroscopía que yo manejé en toda mi tesis, es lo mismo que usan los satélites para hacer medidas sobre la Tierra. Entonces, me fui abriendo un poco a otros temas. Eh, y tampoco soy experto en maíz o en arroz, pero digamos que lo que aprendí en tratamiento de información espectral me ha ayudado entonces a continuar en otras cosas acá en Panamá, mientras seguimos entonces también apuntando digamos, aportes biológicos o bioinformáticos. Sí. Bueno, yo quería hacerle una pregunta. Uh -huh. ¿Cuál cree usted que será el siguiente paso en el desarrollo de la bioinformática, no solo en Panamá, sino en general como campo de estudio?
Por ejemplo, las últimas cosas que yo he estado mirando, que son bien interesantes, es la utilización de inteligencia artificial, ¿no? Métodos de aprendizaje profundo, métodos basados en grafos, por ejemplo. Son preguntas eh, que no estaban, no se habían, o sea, son cosas que se pueden comenzar a preguntar a la gente hace 2 o 3 años. Utilizar, eh, aprender, por ejemplo, un área, voy a hablar algo de lo que he estado tratando de incursionar el tema de química computacional, pero por ejemplo, entender la estructura, ¿no? ¿Por qué un producto natural es así? ¿Por qué tiene esta estructura? Estos con los carbonos, ¿por qué es así? Y ahora lo que está haciendo la gente es que representan las moléculas y esas moléculas la ponen por una red neuronal y ver entonces qué variaciones, o sea, metes todos los productos, todos los subproductos, todas las moléculas que son funcionales, que van a tener alguna, digamos, una función antibiótica, digamos. Entonces pones inteligencia artificial sobre todo eso y que la máquina te prediga entonces cuál es el siguiente o cuál es la posible variación que haga que eso todavía siga siendo funcional, que otro nuevo fármaco sea funcional. Entonces, por ejemplo, la química informática o sea, como que la informática ahorita está saltando a entender o tratar de entender con métodos de inteligencia artificial y reproducir cosas nuevas. O de repente de que, bueno, pero aquí no sabemos por qué todos los pacientes, voy a decir una tontería, ¿no? Vamos a decir por qué todos los pacientes que vinieron aquí tienen, en esta radiografía salen con un hilito, o salen con una fisura en la mano izquierda. Entonces metes una máquina de aprendizaje, o sea, haces inteligencia artificial sobre eso, y lo que la máquina te predice, entonces o te dice que por qué es así. Entonces, como que utilizar los métodos computacionales más nuevos para poder responder a preguntas que no se podía responder, ¿no? Digo, y estoy haciendo ejemplos medio al aire, pero eso es lo que está pasando ahora, tratar de entender cómo funcionan las cosas, pero con inteligencia artificial. O sea, como que dime qué es lo que funciona, dame todos los ejemplos que funcionan y dame los que no funcionan. Te lo metes en una máquina de aprendizaje y lo que él te dice, entonces, mira, esto funciona así porque esto es así. Y aplicaciones biomédicas hay un montón de cosas así. Eso es E lo que yo igual, creo. Uh-huh. disculpe, igualmente con el desarrollo constante de la tecnología se podrán hacer inclusive cosas que ahora no consideramos. Sí, y obviamente las limitaciones, siempre hay que hacer esa pregunta, ¿no? Que ¿por qué no lo podemos medir? Porque no lo vemos, porque sí, no, o sea, no es que no exista, es que no lo podemos medir. O lo podemos medir y no entendemos qué significan esos datos, ¿no? Entonces, eh, creo que exacto, la computación está siendo utilizada para eso, para predecir algunas cosas que no eran tan obvias y para entender grandes volúmenes de datos y buscar esas como, sí, esa información que está, eh, como que está inserta en la función. No sé cómo explicarlo, como que las cosas funcionan, pero ¿por qué funcionan? Entonces, ahora se está tratando de usar métodos de inteligencia artificial para entender cómo eso funciona, los mecanismos. Bueno, ya no tenemos más preguntas, así que damos por concluida la sección de preguntas y respuestas. Ahora pasaremos con la entrega del certificado a nuestro expositor, el doctor Javier Sánchez Galán. Lo presento. En nombre del capítulo técnico estudiantil Engineering in Medicine and Biology Society de la Universidad Latina de Panamá, le hago entrega a usted, el doctor Javier Sánchez Galán, este certificado por participar en nuestro webinar Hablemos de Bioinformática, cuánto conoces acerca de la bioinformática en calidad de expositor. Se lo estaremos haciendo llegar a su correo para que lo tenga como recuerdo de esta actividad. Gracias a ustedes y bueno, pues gracias a la invitación. Bueno, y digo, voy a meter propaganda, pero si lo esperamos en Apanac. Como les digo, hay becas para estudiantes y es gratis básicamente. Y hay temas interesantes no solamente en biomédica, pero en tecnología en general pues también es una forma fácil de participar en la ciencia del país, ¿no? Uno tiene que
formar parte de las cosas que a uno le interesa estar, ¿no? Entonces, una de estas cosas es, bueno, agruparse con la gente que está haciendo cosas. Bueno, nosotros en MB tenemos la tendencia de tomar una fotografía final, así que les daremos unos minutos a los participantes para que enciendan sus cámaras y formen parte del recuerdo también. Vale. Bien, creo que ya todos los que vamos a encender las cámaras lo hemos hecho, así que vamos a tomar la fotografía. 3, 2, otra por si acaso. 3, 2. Listo. Fotografías también se las estaremos haciendo llegar a los correos de los invitados y al suyo. Y antes de terminar, me gustaría compartirles esta frase de Voltaire que me parece adecuada para esta exposición, que dice: hay alguien tan inteligente que aprende de las experiencias de los demás. Así que de parte de MB queremos agradecerle a usted, doctor Javier, por brindarnos sus experiencias y así darnos la oportunidad de aprender más sobre el campo en el que usted se ha especializado. Gracias a ustedes, estamos a la orden. Y bueno, con esto concluimos. Gracias por asistir a este evento. Ya son las 6 de la tarde, así que puedo decirles buenas noches a todos. Les dejamos las redes sociales de EMB, Universidad Latina de Panamá. Igualmente, el profesor Javier nos ha dejado en el chat todos los enlaces donde pueden encontrarlo. Y bueno, espero que tengan buenas noches. Gracias por asistir nuevamente. Saludos.